la religión trata de que yo cambie por afuera. No te corte el cabello, no hagas esto. Algunas religiones dicen, no uses aro, mujer, y todo es por externo. Pero cuando yo le tengo a Cristo, Él me transforma del corazón para afuera. Entonces, cuando yo soy un hijo de Dios, yo paso a ser semejante a Él. No es porque tomo una pose. Es hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Arrancamos con todo, Dios mediante. ¿Dónde arrancó esta pregunta? Somos todos hijos de Dios. Yo una vez le pregunté a una persona que trabajaba conmigo, cuando yo era contador, soy contador todavía, pero cuando ejercía, mejor dicho, ¿verdad? Le pregunté, ¿vos sos una hija de Dios? Y me miró, mi auxiliar encima, y me dice, licenciado, me dice, vos me ves con cara de perro, me dice. Yo soy una persona, yo soy hija de Dios. Entonces, muchas personas creen que son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que responder? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Así que yo le animo que agarre su papel, su lápiz, que vengan preparados, ¿verdad? Los viernes que vamos a tener esta serie de charlas, para que de repente ustedes puedan también estar preparados en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Pastor José. Amén, es así mismo. Nosotros tenemos que tener respuesta. Una de nuestras atribuciones que Dios espera de nosotros es que podamos transmitir lo que nosotros creemos. Y nosotros creemos en la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces tenemos en nuestras manos la respuesta correcta. Y eso entonces es una oportunidad que tenemos de conocer y profundizar más la Biblia, la palabra de Dios. Y lo que la gente que no conoce suele cuestionar muchas veces. Así es. Por ejemplo, arrancamos con todo entonces. ¿Qué es ser hijo de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Cuando nosotros hablamos de ser hijo de Dios, entonces estamos entrando en un concepto muy profundo y multifacético de Dios. En el sentido de que siempre fue el anhelo de Dios tener hijos aquí en la tierra. Por eso, ya cuando nosotros miramos las escrituras, le voy a pedir que me acompañen, ¿verdad? Entonces, José, ¿con qué pregunta arrancamos? Bueno, entonces la primera pregunta que normalmente surge, ¿cuál fue el plan de Dios al respecto de ser o no ser hijo de Dios? En Génesis 1, fíjense que en el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, cuando Dios creó, colocó todo, fíjense cómo Dios es un Dios tan precioso. Le hizo al hombre como lo último en el sentido, lo penúltimo, ¿verdad? Porque después creó a la mujer, pero colocó primero en orden el sol, la luna, separó el mar de la tierra, ordenó que la semilla diera frutos, colocó los animales, etc. Y le colocó al hombre como corona de su creación. Y fíjense, dice la Biblia, que cuando Dios habla, ya habla en plural, la importancia que tiene el ser humano, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos en las estrellas, todos los astros de la tierra, dice, y dijo Dios, pero cuando se refiere al hombre, dice, hagamos al hombre. Entonces, la Trinidad, el Dios Padre y el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, intervino para que el hombre sea creado. Y dice la Biblia que Dios no tuvo una mejor idea que crear al hombre a su imagen, a su semejanza, para señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, todo lo que dice ahí en la Biblia, ¿verdad? En todo animal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es uno de nuestros mayores gozos, Padre? De que nuestros hijos nos parezcan. Amén. Por ejemplo, dicen que la pastora Romina me parece. Yo no creo tanto, ¿verdad? Les miro así, no creo que me parece tanto, ¿verdad? Claro que me parece. Y cuando me dicen, o le dicen a José, Andrés, ¿cómo te parece? Y uno ya se queda contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos nos parezcan, aunque seamos feitos y todo,
¿verdad? Y Dios dijo, yo quiero colocarle al ser humano a mi imagen, a mi semejanza. ¿Por qué es eso? Porque Dios quería que justamente el ser humano tuviera esos rasgos, esas características de hijo. ¿Qué dice en el 27? ¿Y qué dice acá la Biblia? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Fíjense por favor. Y dice, y los bendijo Dios. Y le dijo fructificar. ¿Cuántos bendicen a su hijo? ¿Cuántos quieren que su hijo le vaya bien? Amén. Eso solamente se hace con un hijo. El plan original de Dios es que todo ser humano sea su hijo. Amén. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no todo el ser humano es su hijo? ¿Por qué? Porque el hombre deliberadamente, con premeditación y alevosía, escogió rechazar esto. En Lamentaciones capítulo 5, versículo 16, miren este versículo. Lamentaciones capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de nuestro Dios, cayó la corona a nuestra cabeza. El ser humano por su pecado echó la corona de su cabeza. Ay, ahora nosotros porque pecamos. El ser humano por su desobediencia. ¿Qué es lo que pasó con él? Tiró la corona de su cabeza. Tenía la corona de hijo, la corona de príncipe, al lado del rey. Por eso el Señor se paseaba en el huerto de Edén. Pero cuando el hombre pecó, Dios dejó de pasearse en el huerto de Edén. Y al contrario, el ser humano fue echado fuera, echado del huerto de Edén. El pecado de la desobediencia de Adán y Eva, entonces provocó un cambio. Sí. Un cambio en el plan original de Dios. Pero gracias a Dios, Él no desiste. Y nosotros tenemos hoy una nueva oportunidad. O sea, tuvimos los que ya recibimos al Señor. Entonces, ¿qué dice el Antiguo Testamento al respecto de todo eso? Entonces Dios, cuando vio que el pecado entró, eso tenemos que tocar en otra serie, cómo entró el pecado y cuáles son los efectos del pecado. Esa es otra serie, por ejemplo. Sí. No voy a profundizar mucho en el pecado, pero todos sabemos que el pecado es desobediencia a los principios de Dios. Entonces Dios mira una nación y dice la palabra de nuestro Dios en Éxodo capítulo 4, versículo 22, que Dios coloca a Israel como su hijo. De repente voy yo, no sabíamos un tiempo que Israel era el hijo. Y cuando ahí viene, de repente viene Moisés a pedir la liberación de Israel de las manos de Egipto, Dios le dice, a través de Moisés le dice al faraón, Dios ha dicho así, Israel es mi hijo. Israel es mi hijo. O sea que siempre estuvo en el corazón de Dios que el ser humano sea su hijo. Entonces Israel tiene una vista muy importante en la presencia de Dios. E Israel es el foco, que es otro tema, ¿verdad? El foco de la atención escatológica. Escatología son los eventos del porvenir. El evento, lo que es escatología, tiene que ver el ojo, el reloj de Dios está en Israel. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mi primogénito. Entonces, ser el primogénito significa tener una relación especial entre Dios, con Dios, el pueblo de Israel y Dios. Entonces, está en un nivel de intimidad con Dios. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento, pastor? ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? En Juan, justamente capítulo 1, versículo 12. Acá está el requisito para ser hijo de Dios. Por ejemplo, cuando nació Mariel, entonces lo primero que hicimos Ruth y yo, nos gozamos, pero una de las primeras cosas que hicimos fue ir a registrarla, ¿verdad? En el registro civil colocaron su nombre en la libreta de familia, nos dieron un certificado de nacimiento y una constancia de que Mariel es nuestra hija. Y así también, para ser hijos de Dios, yo tengo que entender algo, que a todos los que le recibieron, la condición para ser hijo de Dios es que yo le reciba a Cristo como el Señor de su vida. Entonces, a los que creen en su nombre, no es un creer cognoscitivo, ¿verdad? Porque uno sale a hacer una entrevista en la calle y le pregunta a un mesitero o a un comerciante, ¿vos crees en Jesús? La mayoría te van a decir que creen, pero un conocimiento, un creer solamente mental.
El creer es depositar mi vida en sus manos. Entonces Dios me da el derecho, la potestad de anotar mi nombre en el libro de la vida, en su registro, ¿verdad? Que es el libro de la vida. Y les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otro versículo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice la Biblia, miren por favor, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, estos son hijos de Dios. Cuando yo paso a creer, viene el Espíritu de Dios a guiarme y me conduce, me mueve para que yo me comporte y sea como un hijo de Dios. Por eso el hijo de Dios es distinto, y vamos a hablar, a ver dentro de un rato, ¿verdad? Distinto a los otros hijos. Versículo 15, dice la Biblia, miren por favor, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Yo no soy hijo porque nací en el cielo como hijo de Dios, sino que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me adoptó. Amén. Él me adoptó. La adopción es que específicamente una persona se va y elige. Estoy hablando en estos días con unos padres que quieren adoptar un hijo, ¿verdad? Y es una elección de amor. Es una elección de amor. Entonces, yo no nací en el seno de Dios, pero Él me adoptó. Él te adoptó para que vos seas un hijo. Es una elección de amor del Señor. Amén. Entonces, Jesús es llamado el Hijo de Dios en muchos Amén. pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan 1:34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre en mayúscula, por supuesto, porque es el unigénito de Dios. Entonces, pastor, vamos a seguir. Otra pregunta que surge también es, ¿qué beneficios tengo al ser un hijo de Dios? El hijo tiene muchos beneficios, ¿sí o no? Mi hijo puede abrirme heladera, yo no me enojo por eso. No me está diciendo Mauri o Romina, papá, ¿puedo tomar este yogur? Aunque ya están casados todos, ¿verdad? Ya son grandes, pero tiene esos derechos. El hijo tiene esos derechos. Yo no tengo ese derecho en tu casa. Podés quererme mucho, pero yo no tengo ese derecho. Pero el hijo sí tiene ese derecho, ¿verdad? De repente, Yanni quiere hablar con Ruth, se va y se acuesta a su lado. El hijo tiene ese derecho. Tiene esa bendición. Tiene la puerta abierta. Tiene el lecho matrimonial abierto para ellos. Se acuestan de repente en el medio cuando son chicos. ¿Verdad, Raíza? Se acuesta todavía contigo. Bueno, entonces, pastor, aún los casados, aún casados, sí. Principalmente las nenas, ellas vienen a mi casa y dicen, wow, pero la cama de usted tiene algo especial. Porque ya no se sienten, ya se acuestan luego. Sí. y descansan muchas veces. Y encuentran ese abrigo, pastor, en la casa del papá. Entonces, un hijo tiene sus privilegios. Así es. Romanos capítulo 8, versículo 16. Miren las bendiciones que nosotros tenemos. Dios te da identidad. Dios te da identidad. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, viene para testificar de que vos sos un hijo de Dios cuando le tenés a Jesucristo. Qué tremendo es eso, hermano. Una identidad. Vos recuperás lo que se perdió en el Edén. Recuperás la imagen, semejanza de Dios. Tenés identidad, tenés la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los momentos difíciles. Tenés el gozo de su salvación. Tenés el perdón del Señor. El Espíritu mismo viene a dar testimonio de que sos hijo de Dios. Otra bendición, Romanos 8:17, el otro versículo, Romanos 8:17. Miren, dice la Biblia, y si hijos, también herederos. Miren, hermano, somos herederos de Dios. El que no le tiene a Jesús no es heredero de Dios. Y coherederos con Cristo. O sea que así como Cristo heredó todas las bendiciones que vemos en Filipenses 2, ¿verdad? Bendiciones en el Señor. Así también nosotros como sus hijos somos herederos. Somos coherederos.
Y acá dice la Biblia que sí o sí el Hijo de Dios tiene que padecer, pasar situaciones difíciles, pero juntamente con Él yo voy a ser glorificado. Gálatas 4:7, para que nadie diga, no, esto no es bíblico. Miren las bendiciones que dice Gálatas 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios. Heredero de Dios. Imagínense, hermano, nosotros somos herederos de todo, de la tierra, de los cielos, de las galaxias. Todos somos herederos. Todo lo que le pertenece al Padre es mío, es tuyo. Somos herederos con Cristo y somos coherederos con Él. Amén. Después, otra pregunta que surge también. Si hay algún compromiso al ser hijo de Dios. ¿Hay compromiso? Sí hay. Hay. Sí hay. Mis hijos tienen compromisos, ¿verdad? Derek chiquitito tiene sus compromisos en la casa, o si no liga, si no obedece, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos compromisos con Él. Primera Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Vemos que nosotros somos elegidos por amor. Podemos mirar. Algunos dicen, mostrame el amor de Dios. Ahí podemos decirle, nosotros para ser llamados hijos de Dios podemos mirar ese amor de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero miren lo que dice el versículo 2. Está hablando los hijos de Dios. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tenemos que ser semejantes a Él. O sea que tenemos que andar como Él anduvo. Estamos en el proceso. Así es. Ese es nuestro desafío, hermano. Yo no puedo decir soy hijo de Dios y no perdonar. Yo no puedo decir ser hijo de Dios y no hablarle a otros de Cristo. Si Él todo el tiempo lo primero que Él hizo desde el comienzo fue anunciar el mensaje del Señor. Yo no puedo decir ser hijo de Dios y no sé, ser una persona llena de ira. Si Él es lento para la ira y grande en misericordia. Yo tengo que ser Cristo viviendo en mí. No es que la religión trata de que yo cambie por afuera. No te corte el cabello, no hagas esto. Algunas religiones dicen, no uses aro, mujer, y todo es por externo. Pero cuando yo le tengo a Cristo, Él me transforma del corazón para afuera. Entonces, cuando yo soy un hijo de Dios, yo paso a ser semejante a Él. No es porque tomo una pose, sino porque me sale ya, ¿verdad? Disculpe, yo me río de Mariel. Mariel tiene mi molde, camina como yo. Yo le miro atrás y demasiado me río de ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno dice, ¿de dónde saca esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque es parecido al papá. Ya Nina se comporta igual que la mamá y no es que practicó, le sale, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que nuestro compromiso, ¿cuál es nuestro compromiso? Ser como Cristo, imitarle a Cristo, ¿verdad? Estamos en proceso, como dijo el pastor José, ¿sí o no? Estamos en proceso, pero todos los días yo tengo que practicar, yo tengo que ser, aprender de Jesucristo, leer su palabra, aprender de Él. Por eso en nuestra guía al conquistador tenemos un ítem que dice desafíos para hoy. Entonces yo leí el pasaje y yo coloco mi desafío. ¿Qué es lo que yo voy a hacer hoy en base a lo que leí? Amén. Y ahí anoto para ser parecidos, para ser Cristo presentes en nosotros. Filipenses 2:15. El ser un hijo de Dios implica un gran compromiso. Sí. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensibles y sencillos. Wow. El hijo de Dios no tiene que ser un altanero. Amén. Y ¿Qué es lo tiene que resplandecer, tiene que resplandecer. ser diferente. Por eso la gente muchas veces dice, ¿qué hay en esta persona? Hay algo especial. Y eso es lo que nosotros debemos reflejar, la imagen de Cristo. Sí, nuestra casa es especial. Sí. La gente quiere estar en nuestra casa. Por eso de repente los hijos
O sea que los compañeritos de tus hijos, ¿quiénes están en tu casa? Porque está la presencia de Cristo ahí, Amén. ¿verdad? Resplandece en un sentido espiritual. No es que tenemos un reflector LED potente ahí para que... No, es resplandecer en un sentido espiritual. Nosotros somos llamados. En el desafío que van a leer en el estudio de célula de abril, como yo preparo el estudio, ¿verdad? Noé fue justo y irreprensible en medio de una generación mala y perversa. ¿Por qué? Porque él era hijo de Dios. Y él tuvo una familia que ganó para Dios. ¿Por qué? Porque él se mantuvo en medio de la generación maligna. La generación maligna quiere tumbarnos, quiere echarnos. Y a veces hacemos que nuestros hijos se parezcan a los del mundo y se comporten como los del mundo. No, nosotros somos llamados para tener una generación que no sea como la generación maligna. Hay gente que nos dice, pero todos hacen pastor. Y nosotros no somos todos, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y voy yo, como está diciendo el pastor José, tenemos que resplandecer. Por eso Moisés, cuando se bajaba del monte, ¿qué es lo que resplandecía? Su cara, su rostro. Porque Brillaba. él estuvo con Dios. Brillaba por la presencia de Dios. Estamos en ese proceso. Amén. No es una tarea muy fácil de repente, porque 24 horas en la casa, en la calle, donde nos movemos, somos representantes del reino a quien pertenecemos. Entonces, conforme nuestro comportamiento, vamos a demostrar cuál es este reino. Y solo hay dos reinos. Así es. El reino de Dios y el reino del infierno. Entonces, no tenemos una tercera opción. Así es. Y la otra pregunta, pastor, es ¿qué pasa con los que no son hijos de Dios? Entonces tenemos que analizar bien de qué lado estamos. ¿Será que existe una columna al medio? No existe columna al medio, hermanos. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. No existe, como dicen en la campaña, no existe tu tía allí. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. La Biblia dice en 1 Juan 3:10, por favor. 1 Juan 3:10. Fíjese cómo habla la Biblia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí habla bien. Hijos de Dios e hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No existe un tercer hijo. No existe un hijo mitad de Dios, mitad del diablo. No existe. La Biblia dice que el que es hijo de Dios busca hacer lo justo, busca vivir en la justicia y sobre todo su corazón tiene amor por los otros. Si a mí me fastidia otra persona, yo no quiero ganarle, no quiero estar con ellos, hermano. Yo tengo que analizar si soy hijo de Dios, porque el hijo de Dios ama a los otros, ¿verdad? Si yo no amo, no soy de Dios, dice. Miren lo que dice Juan 8:44. Jesús fue muy directo. Terrible este versículo. ¿Qué dice? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, Wow. y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto le estaba diciendo a los israelitas que decían ser primogénitos de Dios, hijos primogénitos. ¿Se acuerdan que leímos eso? Y ellos se jactaban: nosotros seguimos las doctrinas de los fariseos, la doctrina de los saduceos. Jesús dice: nada que ver. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Le dijo a israelitas esto, no le dijo a egipcios, a romanos, a israelitas. Le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? ¿Cómo se sabe? Porque a ustedes le parecen a sus padres. Su padre es mentiroso, no permanece en la verdad. Ustedes son lo mismo, dice. Tremendo, ¿verdad? Solo hablan mentiras. Entonces, esa es la característica de los hijos del diablo. Y Jesús dice: si ustedes son hijos de Dios, no van a ser así. Pero si son hijos del diablo, estas son las características. Entonces, hay que cortar y hay que pensar bien. En el nombre de Jesús, hijo de quién yo soy. Como dije el domingo, hermanos,
Lo más triste es estar en la casa de Dios y vivir en amargura, por ejemplo. Lo más triste es estar años en la casa de Dios y seguir siendo hijo del diablo. Porque el asistir a la casa de Dios, vivir en la casa de Dios, no me hace hijo de Dios. Hay que recibirle y hay que tener el fruto de que verdaderamente yo soy hijo de Dios. Como conclusión, Pastor José, ¿qué podemos decir como conclusión? Y ser hijo de Dios es una realidad espiritual que implica una relación personal con el Creador, una identidad transformada y una herencia eterna. Entonces, es una realidad, hermanos. Amén. Entonces yo no tengo un cartel acá a mi frente o un cartel en mi espalda, yo soy hijo de Dios. La gente tiene que darse cuenta y la gente tiene que decirnos qué es lo que vos tenés que yo no tengo. Y ahí uno puede hablarle de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros y eso se refleja. Eso es un estilo de vida. Eso es una bendición, pero es también un tremendo compromiso que nos conduce a una herencia eterna en Él. Amén. amén. Cierren un rato sus ojos, por favor. En esta noche yo quiero hacer una pregunta. Dios nos ama tanto que nos dio este último viernes del mes de marzo para estar en su casa y para que miremos un poco nuestros corazones si verdaderamente somos hijos de Dios. No somos hijos. No confunda el ser hijo con ser creación de Dios. Gloria a Dios que fuimos creados por Él. Pero para ser hijos hay que recibirle, hay que entregarle nuestras vidas. Y si aún verdaderamente no le tenés a Jesús en el corazón, si aún tu vida no fue transformada, yo te invito para que en esta noche puedas pedirle al Señor que Él entre en tu corazón así, con los ojos cerrados, meditando y mirando un poquitito nuestro corazón en forma espiritual. ¿Será que si hoy yo muero, me voy a ir con mi Padre? Saben que todos los que mueren, sí o sí van con uno de sus padres, o van con el Padre Celestial, o van al centro de la tierra, en donde está el infierno, con su otro Padre, que es el Padre de las tinieblas. En esta noche, yo te animo en el nombre de Jesús, para que hoy le recibas. Mira cuál amor te dio el Padre, para que puedas ser llamado hijo de Dios. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma, yo te